Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis el misterioso yacimiento arqueológico de Göbekli Tepe? ¿Sabíais que posiblemente sea el santuario humano más antiguo que se conoce y que hay quienes lo vinculan con el jardín del Edén bíblico? Hace 11.600 años, 7 milenios antes de que los egipcios construyeran la Gran Pirámide de Giza, el ser humano comenzó a construir el asombroso conjunto arquitectónico de Göbekli Tepe, en el sur de la actual Turquía. Resulta fascinante porque hablamos de la prehistoria, del neolítico precerámico, cuando la inmensa mayoría de la humanidad se agrupaba todavía en bandas de cazadores-recolectores que llevaban un estilo de vida nómada. Y para erigir semejante conjunto de estructuras, con piedras de hasta 16 toneladas, que fueron transportadas desde centenares de metros de distancia en una época en la que aún no existían ni la rueda ni la domesticación de animales de carga, debió de ser preciso congregar a una enorme cantidad de personas para trabajar de manera coordinada durante siglos y guiadas por una meta común. No tenían metales, ni siquiera cerámica, tan solo poseían herramientas de piedra para tallar y poner en pie los grandes pilares de piedra caliza con forma de T de hasta 5 metros de altura, que agruparon en edificios circulares u ovalados de entre 10 y 30 metros de diámetro. Los estudios geofísicos realizados en la colina indican que bajo tierra, alrededor del yacimiento principal, se esconden muchos más megalitos de los que se han desenterrado hasta ahora, lo que apunta a la existencia de otros complejos monumentales aún por descubrir. Los arqueólogos estiman que solo han excavado alrededor de un 10% de todo el yacimiento. Según las prospecciones geomagnéticas, en Göbekli Tepe hay al menos 2 decenas de estructuras de planta circular u ovalada, de las que se han desenterrado solo un puñado. Este tipo de estructuras son las más antiguas y las más importantes por su tamaño, por la riqueza de sus decoraciones y por su carácter ritual, pero hay varios niveles estratigráficos con otras construcciones de planta rectangular ubicadas alrededor de la parte central del sitio, que fueron construidas muchos siglos después de las estructuras redondas y ovaladas. Las construcciones rectangulares tal vez tuvieran un uso doméstico en lugar de ceremonial, dado que a pesar de que presentan una iconografía muy rica en significado simbólico, en ellas se han hallado restos de herramientas para la caza y para la molienda de cereales, y podrían haber servido como alojamiento. En cualquier caso, la construcción de aquel gran complejo debió de requerir el esfuerzo conjunto de por lo menos cientos de personas desde su primera fase. Sin embargo, en la zona más antigua no se ha hallado ni el menor rastro de construcciones destinadas al alojamiento de quienes erigieron las primeras estructuras, las más monumentales, como si de un remoto lugar de peregrinaje se tratara. Tampoco hay señal de actividad agrícola y la corriente de agua más próxima estaba situada a 5 kilómetros de allí. Entonces, ¿de qué vivía esa multitud de humanos prehistóricos que construyeron inicialmente aquel enigmático lugar? Más adelante hablaremos de ello. Göbekli Tepe es el nombre que las gentes de la zona dieron a la cresta redondeada, donde se han hallado los restos arqueológicos, y se podría traducir del turco como Monte Panzudo o Monte Barrigón. Está situado a 14 kilómetros de la ciudad de Sanliurfa, que algunos expertos identifican con la ciudad bíblica conocida como Ur-Kasdim o Ur de los Caldeos, supuesta cuna del profeta Abraham. Como en aquella región existieron en la antigüedad
diversas poblaciones llamadas Ur, repartidas tanto por el sur de Turquía como por el actual Irak y el norte de Siria, persiste un intenso debate entre los estudiosos de los textos religiosos acerca de cuál de ellas era la mencionada en el Antiguo Testamento, así como si realmente Abraham era originario de allí. En cualquier caso, este punto es interesante porque si el de Göbekli Tepe es el conjunto arquitectónico monumental más antiguo construido por el hombre del que tenemos noticia, y todo apunta a que poseía una función de tipo espiritual, resulta llamativa la posibilidad de que se encuentre a pocos kilómetros del lugar de origen de Abraham, cuya historia, como ya sabéis, se narra en los textos sagrados del judaísmo, el cristianismo y el islam, y juega un papel importante como ejemplo de fe en todas ellas. Por algo se las denomina también religiones abrahámicas. Hasta hace 4 décadas, Sanliurfa se llamaba simplemente Urfa, pero en 1984 el gobierno turco decidió cambiarle el nombre añadiéndole delante el término Sanli, que significa grande, glorioso, como reconocimiento por la resistencia de la ciudad durante la Guerra de Independencia turca. Por eso, en función de la fecha de los libros o documentos que consultéis sobre este tema, tal vez os encontréis con que hablan de Urfa o de Sanliurfa, pero se trata de la misma localidad. En 1965, en el marco de una investigación llevada a cabo de manera conjunta por la Universidad de Estambul y la Universidad de Chicago para realizar un inventario de potenciales yacimientos neolíticos, un equipo de arqueólogos estadounidenses descubrió en las colinas de Göbekli Tepe miles de pedernales rotos, una clara señal de que allí había habido actividad humana durante el Neolítico precerámico. Sin embargo, como los estudios de los arqueólogos se limitaron a la superficie, no descubrieron la arquitectura monumental que se escondía bajo sus pies. Lo que sí encontraron fueron algunos fragmentos de piedra caliza dispersos que confundieron con lápidas de tumbas de algún puesto fronterizo de la época bizantina. En su informe para el inventario de yacimientos, los estadounidenses tan solo indicaron que en Göbekli Tepe había un montículo natural y pequeños cementerios. Aquella escueta descripción desmotivó que se llevaran a cabo excavaciones arqueológicas en el lugar, no solo por su escaso interés aparente, sino también porque la ley islámica prohíbe la destrucción de cementerios. De ese modo, Göbekli Tepe pasó 3 décadas completamente desapercibido, hasta que en 1994 el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, que estaba visitando los alrededores de Sanliurfa mientras preparaba su tesis de habilitación universitaria, leyó la breve descripción que los arqueólogos estadounidenses habían aportado al inventario de yacimientos y decidió ir en persona a examinar el lugar. Él y su equipo comprendieron enseguida que aquel montículo no era natural, sino que parecía moldeado por humanos. Encontraron una gran piedra rectangular que los estadounidenses bien podían haber tomado por una lápida, pero que a Schmidt le recordó mucho a la parte superior de los pilares hallados en un yacimiento neolítico de la región. Estaba claro que allí había algo interesante. De modo que al año siguiente, en 1995, Schmidt, en colaboración con el Instituto Arqueológico Alemán y el Museo Arqueológico de Sanliurfa, inició las excavaciones. Lo que allí descubrieron sigue asombrando al mundo. El conjunto arquitectónico monumental de Göbekli Tepe se construyó a mediados del 10º milenio antes de Cristo y dejó de utilizarse tras el primer cuarto del 8º milenio antes de Cristo, es decir, casi 2000 años más tarde. Los arqueólogos que trabajan en el sitio opinan que cuando Göbekli Tepe fue abandonado, los lugareños
sepultaron los monumentos de manera deliberada, bajo montañas de tierra, trozos de piedra caliza y pedernales, y que fue precisamente ese relleno el que dio forma a la colina que contribuyó a la conservación de las ruinas. ¿Por qué lo abandonaron? Sigue siendo un enigma, uno más en la larga lista de todos los que nos presenta ese lugar. El primero lo plantean las propias estructuras circulares y ovaladas, que cuentan con un diseño común. Todas están construidas con pilares de piedra caliza en forma de T mayúscula, que se yerguen a poca distancia unos de otros, interconectados por unos muros bajos. Es posible que sostuvieran un techo sobre ellos. En el centro de cada círculo, otros dos pilares, más altos que los demás, se hincan en unas ranuras poco profundas practicadas en el suelo. Los grabados de los pilares hacen pensar que representan figuras humanas estilizadas. De hecho, en algunos de ellos encontramos brazos esculpidos que parten desde los hombros hacia el vientre, cubierto con un taparrabos. Schmidt opinaba que evocaban una reunión o una danza con todas aquellas figuras mirando hacia el centro. Un aspecto curioso es que cada cierto tiempo, décadas posiblemente, todos los pilares que conformaban uno de aquellos círculos eran enterrados y se erigía un nuevo círculo de pilares más pequeño dentro del anterior. Más adelante, toda la estructura era rellenada con escombros y se construía un nuevo círculo sobre ella o en las proximidades. ¿Cuántas veces repitieron ese proceso a lo largo de los siglos y por qué lo hacían? No se sabe. Lo que sí han podido comprobar los arqueólogos es que los primeros círculos construidos, los más antiguos, no solo eran los más grandes, sino también los más elaborados, tanto en su construcción como en su decoración. Cuanto más pequeños y modernos eran los círculos, más sencillos eran los pilares y peor anclados estaban al suelo. Otra de las características más llamativas de Göbekli Tepe son la multitud de figuras de animales que pueblan las construcciones. Jabalíes, escorpiones, leones, buitres, zorros, serpientes. Entre ellos predominan los depredadores, a menudo en postura amenazante y con sus garras y colmillos muy resaltados. Como las especies representadas no coinciden con los restos de animales consumidos por el hombre en aquella zona, los investigadores creen que aquella fauna artística no obedece a rituales relacionados con la caza, sino a motivos mitológicos. Su aspecto fiero y agresivo podría significar que están defendiendo a los hombres representados por los pilares antropomorfos, pero en general los arqueólogos opinan que su mensaje simbólico es más complejo. Muchas de las piezas desenterradas, como estas que os estamos mostrando ahora, se exponen en el Museo de Sanliurfa. Allí también se puede pasear por una réplica de la estructura nominada con la letra D, el edificio monumental mejor conservado que se ha excavado hasta el momento, así como contemplar un tótem de 1,92 metros de altura hallado en Göbekli Tepe. Representa tres figuras. La superior es la de un depredador, quizá un oso o un gran felino, con cuello y brazos que se asemejan a los de un humano. En medio se aprecia un personaje con brazos humanos, cuya cabeza ha desaparecido. Y por último, en la parte inferior, se encuentra un hombre de menor tamaño cuyo rostro sí se conserva. A cada lado del tótem hay serpientes talladas. Antes hemos planteado el misterio de cómo pudieron alimentarse la multitud de personas que construyeron semejante complejo arquitectónico, siendo que no se han hallado restos de alojamientos ni cultivos y que la fuente de agua más próxima estaba a 5 kilómetros.
La respuesta posiblemente sean los miles de huesos de gacelas y uros que se han hallado en el lugar, los cuales apuntan a que los constructores se alimentaban de las remesas de carne que les enviaban grupos de cazadores que actuaban por un extenso territorio. En una entrevista publicada por la revista National Geographic, Schmidt opinaba que quienes construyeron todo aquello eran forrajeadores, es decir, personas que recogían plantas y cazaban animales salvajes continuamente, sin almacenar recursos. Nuestra imagen de los pueblos forrajeadores, explicaba el arqueólogo y prehistoriador, siempre ha sido de grupos pequeños y móviles, formados por algunas decenas de individuos. Creíamos que no podían construir grandes estructuras permanentes, porque tenían que desplazarse constantemente en pos de sus recursos. Pensábamos que no podían mantener castas separadas de sacerdotes y artesanos porque no les era posible transportar los suministros adicionales necesarios para unos y otros. Pero aquí tenemos Göbekli Tepe, donde sí lo hicieron. En otras palabras, frente a la hipótesis de que los pueblos nómadas comenzaron a construir templos después de haber aprendido a cultivar y haberse agrupado en comunidades asentadas, Schmidt planteó la posibilidad de que fuera al contrario, que los cazadores recolectores de aquella zona construyeran primero sitios megalíticos como Göbekli Tepe y sentaran así la base para el desarrollo posterior de una sociedad compleja. Según Schmidt, la multitud de restos óseos de animales cazados no solo respondía a la necesidad de alimentar a los constructores, sino también a la de presentar ofrendas y tributos a una posible clase sacerdotal, así como a la celebración de grandes festines. Otro indicio de esto último lo aportan los restos de cereales y útiles de molienda hallados en algunas de las construcciones de planta rectangular, ya que podrían haberse empleado, además de para elaborar harinas, para dejar fermentar la escanda silvestre y la cebada a fin de elaborar una bebida alcohólica. Con el tiempo, opinaba Schmidt, conseguir alimento suficiente para los artesanos, los sacerdotes y todos los peregrinos que allí acudían pudo ser lo que condujo al cultivo intensivo de cereales silvestres y a la creación de las primeras variedades domésticas, lo que dio pie a la agricultura. Hay que recordar que las variedades silvestres de cereales como la cebada o el trigo, la de este último se llama escanda, liberan el grano de la espiga para dispersar las semillas en cuanto madura, lo que dificulta mucho su recolección, ya que si esperas a que los granos alcancen el punto óptimo de maduración, te encuentras con que están ya por los suelos, desperdigados. Además, aunque coseches antes de que maduren por completo, has de hacerlo espiga a espiga para evitar que se desprendan los granos. En cambio, las variedades domésticas presentan mutaciones que hacen que las espigas no dispersen los granos maduros. De ese modo, los agricultores pueden cosechar segando las plantas sin que los granos se desparramen por el suelo, lo que resulta mucho más sencillo y productivo. La postura de Schmidt respecto al papel de Göbekli Tepe en el desarrollo de la agricultura en la zona parece reforzada por el hallazgo a 32 kilómetros del yacimiento arqueológico de un poblado prehistórico en el que se han recuperado las variedades de trigo domesticadas más antiguas del mundo, datadas por radiocarbono tan solo unos siglos después de la construcción del complejo de Göbekli Tepe. Estudios genéticos realizados por investigadores alemanes e italianos asociados al Instituto Max Planck para la investigación de cultivos también apuntan a que en aquel lugar pudo dar comienzo la agricultura por primera vez gracias a la domesticación del grano silvestre. Aunque es necesario recordar
que no fue el único punto donde se originó la agricultura, ya que ésta comenzó a practicarse posteriormente en otras localizaciones de todo el mundo sin contacto entre ellas. Más cerca aún, a tan solo 10 kilómetros en las proximidades de Sanliurfa, se descubrió en 1993 el conocido como Hombre de Urfa, la escultura humana naturalista de gran tamaño más antigua que se conoce. Data de alrededor del 9000 a.C., la misma época en que se estuvo construyendo Göbekli Tepe. Mide 1,80 m de altura. Sus ojos están representados por un par de profundos agujeros en los que incrustaron fragmentos de obsidiana negra, y aunque parece que no tiene boca, si se ilumina de la manera adecuada, se puede apreciar el rastro de una boca abierta con dientes afilados. Al igual que Göbekli Tepe desafía el paradigma de que la agricultura precedió a las construcciones monumentales, también pone en duda el de que las religiones organizadas comenzaron a surgir como respuesta a la necesidad de aliviar las tensiones entre los miembros de las cada vez mayores sociedades agrícolas sedentarias y de cohesionar a la población para acometer juntos desafíos más complejos que la mera supervivencia diaria, tales como el almacenamiento de recursos o la construcción de estructuras permanentes. El gran enigma, por supuesto, es el que casi todos nos planteamos cuando observamos semejante labor arquitectónica. ¿Para qué? ¿Para qué uno o varios grupos de cazadores recolectores se tomarían la molestia de dedicar tanto tiempo, trabajo y recursos a levantar monumentos tan elaborados? Smith, quien dirigió las excavaciones hasta su fallecimiento en 2014 con 60 años por un ataque al corazón mientras nadaba en Alemania, opinaba que dada la ausencia de edificios domésticos en la zona, Göbekli Tepe podría ser un destino de peregrinación al que acudían personas desde distancias de hasta 160 kilómetros. Sería por tanto algún tipo de santuario o templo de un culto compartido por grupos de cazadores recolectores a escala suprarregional. A pesar de que no se han encontrado todavía tumbas en el yacimiento, Smith creía que aquel lugar era un centro importante para el culto a los muertos y que en el futuro aparecerían enterramientos bajo los monumentos circulares. A pesar de que estos, en el caso de haberlos, aún no se han encontrado, en 2017 se catalogaron 691 fragmentos humanos procedentes de las excavaciones de Göbekli Tepe. No proceden de enterramientos, como acabamos de explicar, sino que han sido hallados principalmente en los edificios circulares, lo que indica que fueron trasladados allí desde otros lugares. La manipulación de los cuerpos de los difuntos era una práctica común en aquella época. Por ejemplo, se practicaban perforaciones o marcas de carácter ritual en el cráneo, o se separaba este del resto del cuerpo para enterrarlo de manera independiente o realizar alguna ceremonia con él. Entre los restos humanos catalogados en Göbekli Tepe en 2017 había 3 fragmentos de cráneo a los que habían realizado con herramientas de piedra unas hendiduras profundas, así como un agujero en su parte superior. Aquellas marcas fueron realizadas poco después de la muerte y los investigadores creen que servían para pasar cuerdas alrededor de ellas y sacar uno de los extremos por el orificio para poder colgar el cráneo a modo de decoración ritual. En otros yacimientos neolíticos se han encontrado restos de prácticas parecidas, donde se exhibían los restos de personas prominentes o de enemigos poderosos. Los antropólogos lo denominan culto de la calavera. En palabras del actual coordinador de las excavaciones, Lee Clare, del Instituto Arqueológico Alemán, el culto en Göbekli Tepe no era una religión propiamente dicha, porque éstas requieren una estructura y una sociedad con clases
que aún no existía en aquel momento. También es posible que la presencia de buitres entre las representaciones artísticas guarde relación con un ritual por el que se dejaba que éstos despojaran a los huesos de los difuntos de toda su carne. En la península ibérica, por ejemplo, los celtíberos dejaban que estas aves carroñeras devoraran a los muertos para que así, al echar a volar, acercasen las almas de los difuntos a los dioses del cielo. Por otro lado, los expertos turcos Selahaddin Gulaş, Cihat Kurkçuoğlu y Mehmet Özbek sugirieron en un artículo la posibilidad de que cada uno de los recintos albergara durante un periodo determinado a los representantes de diversos clanes, reunidos allí para intercambiar información, bienes, personas o recursos con otros grupos nómadas, o para establecer con estos alianzas a fin de cazar de manera conjunta o compartir áreas de recolección. Según esa hipótesis, los animales hallados en cada recinto tendrían un carácter totémico, identitario de cada clan. Es decir, que Göbekli Tepe sería algo así como la versión primitiva de un palacio de congresos. Claire, el coordinador de las excavaciones, también respalda en parte esa línea de pensamiento. Construir este lugar, declaró en 2017, requirió un importante trabajo comunal y después sirvió como un punto de encuentro donde posiblemente la gente intercambiaba información, conocimiento o incluso resolvía sus conflictos de forma pacífica. Probablemente, añadió Claire, no estamos solo ante el primer templo del mundo, sino también ante el primer lugar social. Más aventurada y polémica es la hipótesis de que la presencia de tantas figuras de animales y de especies tan diversas pueda obedecer a que cerca de Göbekli Tepe estuvo situado el Jardín del Edén, el paraíso bíblico en el que vivían Adán y Eva. Esta conjetura la formuló hace ya un par de décadas el egiptólogo británico David Rohl, quien defendía que el Jardín del Edén estuvo situado a orillas del lago Urmía, cerca de la ciudad de Tabriz, en la frontera entre Turquía e Irán, y no demasiado lejos de Göbekli Tepe. En el Génesis se indica que el paraíso se hallaba entre 4 ríos y rodeado de montañas. Göbekli Tepe se encuentra emplazado entre los ríos Tigris y Éufrates, en la región histórica conocida como Creciente Fértil o Medialuna Fértil, y también lo rodean montañas, si bien esto último no es un dato llamativo. Además, en el Génesis no se menciona que hubiese ninguna construcción en el Edén. Otros investigadores que apoyan la vinculación de Göbekli Tepe con el paraíso la establecen partiendo de la base de que allí se originó la agricultura y que la expulsión de Adán y Eva del Jardín del Edén, que se cuenta en la Biblia, no era sino una alegoría de la transición de la humanidad desde el supuestamente despreocupado estilo de vida de los cazadores-recolectores, quienes se limitaban a recoger cada día los frutos que la naturaleza les ofrecía, al sufrido trabajo de los agricultores que se tenían que ganar el pan con el sudor de su frente. Si conocéis lo duro que es trabajar en el campo, imaginaos en una época en la que aún no existían ni siquiera herramientas metálicas. Sembrar los campos, vigilarlos, cosecharlos. Desde cierto punto de vista se podría afirmar que con la agricultura no fue el ser humano el que domesticó a las plantas, sino más bien al contrario. Estas lograron que las personas se dedicaran a cuidar de ellas, así como a garantizar su desarrollo y reproducción. La humanidad quedó de ese modo atada al trabajo. Dejando a un lado las narrativas e interpretaciones bíblicas, Klaus Schmidt opinaba que fue precisamente esa conversión de los forrajeadores en agricultores lo que desencadenó la decadencia de Göbekli Tepe. Si una sociedad agrícola quiere prosperar, debe dedicar una gran cantidad de trabajo y recursos a los cultivos, lo que habría dejado escaso margen para sostener a los artesanos y sacerdotes de un gran centro de peregrinación. También es posible que el abandono de la caza
produjera cambios en las creencias y prácticas de carácter espiritual. En cualquier caso, lo que indican los estudios es que en los alrededores de Göbekli Tepe se talaron todos los árboles, los suelos se agotaron y lo que una vez fue un territorio lleno de vida silvestre acabó transformado en el árido paisaje semidesértico que es en la actualidad. Las excavaciones en Göbekli Tepe, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2018, prosiguen y nuevos hallazgos van saliendo a la luz, como este jabalí de tamaño natural hallado en 2023 en la estructura D. La estatua de piedra caliza tiene más de 10.200 años de antigüedad y fue encontrada sobre un banco de piedra rodeado por varios pilares. Según los arqueólogos que trabajan en el yacimiento, dada su ubicación, este jabalí era el centro evidente de la estructura y debió de ser de gran importancia para la comunidad prehistórica que lo esculpió. Lo más asombroso es que todavía se pueden apreciar en él restos de pigmentos, de color rojo en la lengua y blancos y negros por otras partes del cuerpo. Este hallazgo confirma lo que los expertos sospechaban desde hacía tiempo, que las estatuas y muy probablemente también los pilares en forma de T de Göbekli Tepe estaban pintados. ¿Qué nuevas sorpresas nos deparará este misterioso lugar? ¿Conseguirán los arqueólogos desentrañar todos sus secretos algún día? Desde luego estaremos atentos a sus avances porque nos da la impresión de que mientras excava en Göbekli Tepe, la humanidad se va acercando día a día, centímetro a centímetro, a conocerse un poco mejor a sí misma. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis sobre los hallazgos arqueológicos de Göbekli Tepe? ¿Tenéis alguna hipótesis sobre cuál era la función de aquellas estructuras? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.